Hasta que se rompió. Mi nombre es Sofía. Si me miras desde afuera, verías a una mujer joven, con una vida aparentemente estable. Vivo en un pequeño apartamento en el centro de la ciudad, trabajo en una oficina de marketing, y tengo una relación con Lucas, el que en teoría, es el hombre ideal. Él siempre tiene palabras dulces para mí, me trae flores sin razón alguna, y, en teoría, me ama. Es difícil no creer que la vida que llevo es la que siempre soñé. Pero la verdad es que nadie sabe lo que pasa cuando las luces se apagan y las puertas se cierran. Nadie ve lo que guardo dentro. Hace un par de meses, conocí a Lucas en una cafetería de la ciudad. Estaba sentado solo, mirando su teléfono, y algo en su expresión me hizo acercarme. Tal vez fue su mirada, tal vez su sonrisa fácil. Me senté frente a él sin mucho pensar. Desde ese día, no hubo un solo momento en que dejara de ser parte de mi vida. Al principio, era todo como un cuento de hadas. Las cenas perfectas, las palabras llenas de promesas de un futuro juntos, el romance que me hacía sentir que podía confiar, por fin, en alguien. Pero, a veces, las cosas no son tan perfectas como parecen, ¿verdad? Parece que todos tienen algo que decir sobre mi relación con él. Qué bonito se ven juntos, es tan atento, ¿cómo lo lograste?, me dicen mis amigas. Mi madre no deja de elogiarlo, siempre diciendo que finalmente encontré a alguien que sí me cuida. Pero lo que ellos no saben, lo que nadie sabe, es lo que sucede cuando las luces se apagan. Porque todo parece tan perfecto en el exterior, pero en mi interior hay un nudo que no logro deshacer. Hay noches en que me despierto en medio de la oscuridad, con la sensación de que algo no va bien. No sé cómo describirlo, pero es como si algo estuviera a punto de romperse, algo que llevo arrastrando dentro de mí desde hace tiempo. Algo que empezó con pequeños detalles. Como cuando llegaba tarde a casa, pero no me decía por qué. O cuando su teléfono estaba justo al alcance de mi mano, pero siempre me decía que no quería ser molestado. Detalles que antes no me molestaban, pero ahora me recorren la piel como una brisa fría. Hay una parte de mí que quiere confiar en él, que quiere aferrarse a lo que podría ser una vida perfecta. Pero hay otra parte de mí, esa parte que me grita en silencio cada vez que todo parece demasiado bueno para ser verdad. Y es que a veces, cuando sientes que todo es demasiado perfecto, lo único que puedes hacer es esperar la caída. Y en mi caso, la caída está cerca. Mi relación con Lucas es solo una parte de lo que me consume. Hay más cosas, secretos, promesas rotas, cosas que nunca he dicho en voz alta. Como mi familia. Mi madre siempre tan controladora, tan demandante, esperando que sea alguien que nunca pude ser. Y mi padre, bueno, él desapareció de mi vida hace años. Nunca me hizo falta, o al menos eso me dije hasta ahora, hasta que comencé a comprender que hay cosas que no se pueden llenar con nada. Mucho menos con una relación que, aunque parezca sólida, se tambalea con cada mentira no dicha. Y aquí estoy, viviendo mi vida, con la sensación de que todo se está desmoronando, pero sin saber cómo detenerlo. Es curioso, ¿no? Cómo nos aferramos a lo que creemos que es lo único que tenemos, aunque sepamos que está a punto de caerse. Pero, tal vez no tenga otra opción. O tal vez sea el momento de enfrentar mis propios miedos. Mi historia empieza aquí, en este punto en el que la mentira y la verdad se mezclan, en el que lo que creí que era amor comienza a transformarse en algo que no puedo identificar. ¿Cómo llegué a este punto? Eso es lo que voy a contar. Primera parte. Tu amor se convierte en una mentira. Las primeras semanas con Lucas fueron como un sueño. No solo me trataba con una amabilidad que nunca había experimentado antes, sino que parecía comprenderme en un nivel tan profundo que pensaba que no necesitaba nada más. Había días en los que me despertaba y la única razón por la que me sentía en paz era pensar en él. Sus sonrisas, su voz suave, su manera de hacerme sentir que por fin había encontrado algo real en medio de un mundo que me había dado solo fracasos y decepciones. Pero como dije antes, cuando todo parece perfecto, tal vez no lo es. Tal vez la perfección es solo el disfraz de lo que está a punto de destruirse. Al principio fue todo fácil. Salíamos a caminar por el parque, nos sentábamos en cafés pequeños y hablábamos sobre todo y nada. Pero con el tiempo comencé a notar pequeñas fisuras en su comportamiento. Cosas que antes no me habrían importado, pero que ahora se quedaban grabadas en mi mente como fragmentos perdidos. Me encontraba cuestionando cada palabra que decía, cada acción que realizaba, porque algo en mi interior me decía que estaba viendo solo la superficie de algo mucho más oscuro.
A medida que los días pasaban, la rutina se iba volviendo más estable, pero también más vacía. Lucas seguía siendo tan atento, tan amoroso en público, que sus pequeños cambios de comportamiento pasaban desapercibidos para los demás. Por ejemplo, el tiempo que pasaba en su teléfono cuando estábamos juntos, o cuando me decía que tenía que trabajar, y aunque no mencionaba detalles, algo en su tono de voz me hacía sospechar que estaba ocultando algo. A veces me quedaba mirando su teléfono cuando él no estaba cerca, esperando encontrar alguna pista, pero lo único que encontraba era su contraseña bloqueada y su constante insistencia en no usarlo tanto porque era distracción para la relación. Pero la verdad nunca me convenció. Recuerdo una noche particularmente rara. Habíamos quedado para cenar en ese restaurante que nos gustaba, el que siempre nos servía la pasta que tanto adorábamos. Era uno de esos momentos en los que las luces tenues y la música suave hacían que todo pareciera un cuento. Sin embargo, algo estaba mal. Lucas, sentado frente a mí, tenía una mirada ausente, como si su mente estuviera en otro lugar. Intenté hablar con él, preguntarle cómo le había ido en el trabajo, pero su respuesta fue corta, casi distraída. Bien, Sofía, nada fuera de lo normal, dijo mientras miraba su teléfono una vez más. ¿Estás seguro? Pareces distante, le dije observando su expresión con una mezcla de preocupación y curiosidad. Él levantó la mirada de su teléfono, casi como si acabara de recordar que estaba en una cita. No es nada, solo cansancio, respondió forzando una sonrisa que no llegaba a sus ojos. La noche terminó de una manera que me dejó con un sabor amargo. No era solo la falta de atención de Lucas, sino la sensación de estar rodeada de algo que no podía comprender. Aquella sonrisa, esas pequeñas mentiras piadosas, todo me hacía pensar que él estaba ocultando algo, pero no sabía qué era. Algo dentro de mí, una voz suave pero constante, me decía que era mejor ignorar esas señales, que tal vez todo era una simple etapa. Pero no pude. Esa noche no pude dejar de preguntarme si realmente estaba tan ciega como para no ver lo que él me estaba ocultando. Los días siguientes fueron aún más extraños. Lucas se volvía más distante, sus excusas más elaboradas. Trabajo extra, reuniones tardías, algo urgente que surgió con un amigo. Cada vez que trataba de profundizar en algún tema relacionado con su trabajo o sus amistades, él cambiaba rápidamente de tema, diciendo que no quería hablar de cosas que me preocuparan. Y aunque en teoría nunca hubo una gran pelea, algo comenzó a cambiar en mí. Mi ansiedad creció. La sensación de que no podía confiar en lo que decía me carcomía poco a poco. Una tarde decidí ir a la casa de Lucas. Teníamos planes de ver una película y pasar un rato tranquilo. Cuando llegué, la puerta estaba entreabierta. Pensé que él estaría en la cocina o en la sala de estar, pero no escuchaba nada. Entré con cautela, llamándolo suavemente. ¿Lucas? Pero no hubo respuesta. Entonces de repente escuché un sonido proveniente del pasillo, como un susurro bajo. Me acerqué pensando que tal vez estaba hablando por teléfono, pero cuando me asomé por la esquina de la habitación, lo vi. Lucas estaba allí, de pie, mirando a una mujer. No podía ver bien su rostro, pero su cuerpo se acurrucaba cerca del suyo. Él la abrazaba de una forma que me hizo sentir como si el suelo bajo mis pies se desmoronara. Mis piernas no respondían, y mi respiración se volvió pesada. Apreté los labios y me quedé allí, observando. Todo lo que había creído saber sobre él, todo lo que había creído que era cierto, se desmoronaba frente a mis ojos. La mujer que estaba con él no era solo una amiga. Era algo más. Viéndolos allí, me di cuenta de que yo era una mentira en su vida. Y sin embargo no podía moverme. ¿Por qué no podía gritar? ¿Por qué no podía enfrentarlo? Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, ella se fue. Lucas, al parecer, no me había oído entrar. Me quedé parada en el umbral de la habitación, con el corazón golpeándome en el pecho. Cuando escuché sus pasos acercándose a la sala, supe que el momento de la confrontación había llegado. Sabía que debía decir algo, que debía dejarlo claro, pero mis palabras se quedaron atrapadas en mi garganta. En lugar de eso, lo observé mientras se acercaba, como si estuviera a punto de regresar a la vida que habíamos compartido, esa vida que ahora parecía un cuento vacío. Sofía, me llamó como si no supiera nada, como si no acabara de ver lo que vi. No sabía que tu trabajo implicaba recibir visitas, le respondí con una voz tan fría que ni siquiera lo reconocí como mía. Su rostro se congeló. La tensión se podía cortar con un cuchillo.
Eso no es lo que piensas, empezó a decir, pero yo no lo dejé continuar. No, Lucas. No tengo que pensar nada. Lo vi todo, respondí, mi voz rota por el dolor que ya no podía contener. Fue en ese momento que todo cambió. La mentira que había sido mi vida con él, todo lo que había creído que era verdadero, ya no tenía base. Mi corazón se rompió en pedazos, y algo dentro de mí comenzó a desmoronarse también. El amor que había creído tener se había convertido en una mentira que me había construido alrededor de lo que pensé que quería. Segunda parte. La verdad siempre sale a la luz. Cuando la confrontación con Lucas se desató, sentí que el tiempo se detuvo por un momento. Su rostro, que antes irradiaba seguridad y amor, ahora era solo una máscara rota. Su silencio fue más elocuente que cualquier palabra que hubiera podido decir. No hubo excusas, no hubo promesas de arrepentimiento, solo esa mirada de alguien que sabía que no podía mentir más. Era evidente, su juego de esconder la verdad se había terminado, y la mentira que había sostenido nuestra relación durante tanto tiempo se estaba desmoronando, pieza por pieza. Lo siento, Sofía, dijo al fin, sus palabras como un susurro que ni siquiera llegó a sonar genuino. Es complicado. No quería que lo descubrieras así. ¿Complicado?, repetí, mi voz temblorosa pero firme. ¿Te parece complicado que me hayas estado mintiendo todo este tiempo? ¿Qué parte de esto no querías que descubriera? Su mirada se desvió buscando, como siempre, una salida, una forma de escapar de la verdad que ya no podía esconderse. Pero en ese instante todo lo que había sido mi vida con él se convirtió en un espejismo. Un mundo entero que había construido sobre mentiras. Un amor que ahora solo era una sombra. Ella es solo una amiga, Sofía. Te lo juro, dijo, sus manos alzándose en un intento de calmarme. Pero no lo lograba. No podía confiar en nada de lo que saliera de su boca. Una amiga, repetí con ironía. Una amiga que te abraza y se queda en tu casa sin que yo sepa nada. ¿A eso le llamas solo una amiga? No me hagas reír, Lucas. Me has mentido durante meses. Por favor, escucha, intentó dando un paso hacia mí, pero lo detuve con una mirada que lo hizo detenerse en seco. No quiero escucharte más, Lucas, le respondí con la voz rota, pero con una fuerza interna que nunca creí tener. Lo que hiciste no tiene excusa. No después de todo lo que compartimos. Me giré rápidamente y salí de su departamento sin mirar atrás. El dolor en mi pecho era insoportable, pero había algo más allá del dolor, era el alivio. El alivio de finalmente descubrir la verdad. El alivio de haber roto las cadenas que me mantenían atada a una mentira. Caminar por la ciudad aquella tarde se convirtió en una experiencia surrealista. La gente pasaba a mi lado sin saber lo que acababa de suceder. Los sonidos del tráfico, las risas de los niños, las conversaciones que flotaban en el aire me parecían distantes, como si ya no perteneciera a este mundo. Estaba perdida en mis pensamientos, pero también en una especie de vacío. El vacío de la traición, del amor que había sido destruido sin remedio. Pero al mismo tiempo sentía que había dado el primer paso hacia mi libertad. Durante días no respondí a sus llamadas. Lucas me buscaba, me escribía mensajes pidiendo perdón, rogando por una segunda oportunidad, diciendo que todo había sido un error. Pero mi corazón no podía creerle. La verdad estaba ante mis ojos, y no podía negar lo que había visto, lo que había sentido. Ya no era solo su infidelidad lo que me dolía. Era el hecho de que me había hecho creer que éramos algo que nunca fuimos. Que yo era especial para él, cuando en realidad solo era un engaño, una pieza más en su mundo de mentiras. Pasaron varias semanas, y la vida continuó de alguna manera. Me concentré en mi trabajo, traté de volver a conectar con mis amigos, esos que siempre había dejado a un lado cuando estaba con Lucas. El dolor seguía allí, pero había algo que me mantenía ocupada, la sensación de que por fin, estaba recobrando el control de mi vida. Una tarde, mientras estaba en casa, sonó el timbre. Abrí la puerta sin pensar demasiado, pero cuando vi quién estaba allí, el aire se me heló en los pulmones. Lucas estaba de pie frente a mí con una expresión que no había visto antes, desbordada, casi rota. A su lado, una mujer desconocida me miraba con una expresión que no supe interpretar. Sofía, tenemos que hablar, dijo Lucas, su voz temblorosa. ¿De qué?, respondí manteniendo una distancia prudente mientras me cruzaba de brazos. No podía soportar el hecho de que estaba allí, después de todo lo que había hecho.
La mujer a su lado dio un paso adelante. Tenía el cabello oscuro, la piel pálida y una mirada intensa. Su presencia era desconcertante. Soy María, dijo casi susurrando. Soy la razón por la que Lucas te ha mentido todo este tiempo. Mi estómago dio un vuelco y por un momento el aire me faltó. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Qué más me estaba ocultando Lucas? Espera, dije levantando una mano para detenerlos. ¿Qué significa eso? María respiró hondo como si estuviera reunida con toda la valentía que podía reunir. Lucas y yo hemos estado juntos durante más de un año. Te lo debo decir porque no quiero que sigas siendo una víctima de la mentira. Él me prometió que terminaría contigo, pero nunca lo hizo. Mis piernas temblaron al escuchar sus palabras. El golpe fue más fuerte de lo que imaginaba. Lucas, al parecer, había estado jugando con las dos, manteniendo esta relación paralela durante todo ese tiempo. El amor que yo creía que habíamos compartido era solo un disfraz para su verdadera vida, y lo peor de todo era que había sido consciente de mi dolor mientras me mantenía al margen de todo esto. Un año, murmuré sintiendo como si el suelo bajo mis pies se desmoronara. Y todavía me decías que todo estaba bien, que no había nadie más. ¿Qué soy para ti, Lucas? Te juro que no quería que llegara a esto, dijo su voz temblorosa. No quería perderte, Sofía. Perderme, le contesté con una risa amarga. ¿Qué más puedes perder, Lucas? ¿Ya no tienes nada más que mentiras para darme? Hubo un silencio espeso, denso, como si el tiempo se hubiera detenido por completo. La mujer, María, ya no me miraba con arrogancia. Ya no estaba allí para humillarme como lo había hecho antes. Ahora parecía una víctima también. Una víctima de la mentira que Lucas había tejido alrededor de las dos, y que había acabado destrozándonos. En ese momento me di cuenta de algo que no había podido ver antes. Yo no era la única herida aquí. María también había sido víctima de su manipulación, aunque de una manera diferente. Había algo en su mirada, algo que no decía nada pero lo decía todo, había sido engañada, igual que yo. Necesito tiempo para procesar esto, le dije a Lucas, sintiendo como la rabia y el dolor comenzaban a transformarse en algo mucho más frío. Pero ya no quiero que formes parte de mi vida. Me di la vuelta y cerré la puerta sin esperar su respuesta. Mi mente giraba, mi corazón palpitaba de forma errática. Había vivido un año en una mentira tan profunda que ni siquiera podía reconocer la verdad. ¿Qué quedaba ahora para mí? ¿Cómo se reconstruye una vida cuando todo lo que pensabas que era real se derrumba en un instante? La respuesta no la sabía todavía. Pero lo que sí sabía era que no me dejaría vencer. No esta vez. Tercera parte. La decisión está tomada. Los días que siguieron fueron una vorágine emocional. Pasaron las semanas y aún no lograba procesar del todo lo que había ocurrido. La traición de Lucas había dejado una huella tan profunda que me encontraba atrapada entre dos mundos, el de lo que había sido mi vida, con todo lo que creía conocer, y el de la cruda verdad, llena de mentiras, engaños y dolor. Cada rincón de mi casa, cada objeto, incluso las canciones que antes me parecían reconfortantes, me recordaban a él, a la fachada que habíamos construido juntos. Y aunque había cortado todo contacto con Lucas, no podía evitar que mi mente lo buscara en cada rincón, como si su presencia siguiera a mi lado como un fantasma. Una tarde, mientras me encontraba en el café de la esquina, intentando distraerme del caos interno, algo me hizo mirar hacia la puerta. Era él. Lucas. Sus ojos se encontraron con los míos al instante, y pude ver en su rostro esa mezcla de desesperación y culpa que no sabía si era sincera o solo una nueva actuación. No importaba cuánto lo odiara, no podía evitar que el corazón me diera un vuelco al verlo de nuevo. ¿Por qué lo hacía? ¿Qué quería de mí ahora? Se acercó lentamente con las manos en los bolsillos, y al llegar a mi mesa, se detuvo como si temiera que un solo paso más pudiera alejarme aún más. Sofía, empezó su voz rasposa, como si hubiese estado gritando durante días. Necesito hablar contigo. Lo miré fijamente sintiendo una mezcla de furia y desconcierto. Había pasado por tanto, había sanado tantas heridas, que la idea de hablar con él de nuevo me parecía casi ridícula. Pero no podía evitarlo, algo dentro de mí sentía que aún había una conversación pendiente. Quizá necesitaba saber qué tan bajo podía caer una persona que había estado tan cerca de mi corazón.
¿De qué quieres hablar, Lucas?, le respondí, mi tono frío, casi sin emoción. No iba a ceder fácilmente. No después de lo que había descubierto. Él suspiró profundamente y se sentó frente a mí a una distancia prudente, como si temiera que mi reacción fuera violenta. Sé que no merezco ni tu tiempo ni tu atención, pero quiero que sepas que estoy dispuesto a hacer todo lo que esté a mi alcance para enmendarlo. Lo que hicimos fue un error, mi error. Tu error, repetí, mi voz tiñéndose de incredulidad. No, Lucas. Lo que hiciste no fue un error. Fueron mentiras. Fueron engaños y lo peor de todo es que me hiciste creer que lo nuestro era real. Mientras tú mantenías una relación paralela con otra mujer, yo creía que estaba construyendo un futuro contigo. Me di cuenta de que mis manos temblaban mientras hablaba. Las palabras me salían atropelladas, pero necesitaba que él entendiera el peso de lo que había hecho. No podía permitir que por un segundo me hiciera sentir que la culpa era mía. Sé que lo que hice no tiene justificación, insistió, su voz bajando de tono. Te juro que no quería que te enteraras. No sabía cómo salir de esta situación. María, ella, me hizo pensar que tenía que elegir entre ella y tú. Pero nunca quise perderte. Te amaba, Sofía, de verdad. Al oírlo decir esas palabras, una parte de mí se quebró. Recordé todos esos momentos en los que había creído que Lucas era mi todo, el hombre con el que quería compartir mi vida. Pero esas palabras, tan vacías ahora, me resultaban insoportables. ¿Cómo podía decir que me amaba cuando me había dejado en la oscuridad tanto tiempo? ¿Cómo puedes decir que me amabas?, respondí, la tristeza apoderándose de mi voz. Si me hubieras amado, no me habrías mentido. No me habrías hecho sentir que mi vida era un juego. Y lo peor de todo, Lucas, es que no solo me fallaste a mí, sino también a ti mismo. Si realmente me hubieras amado, hubieras sido honesto. Y no lo fuiste. Lucas se quedó en silencio, mirando hacia el vacío como si buscara algo para decir, algo que justificara sus acciones. Pero no lo encontraba. Y yo ya no quería escucharlo. La verdad me había golpeado con tanta fuerza que ya no podía ver a ese hombre de la misma manera. Las promesas, los te quiero y las palabras dulces ya no significaban nada. Solo eran recuerdos vacíos, como las piezas de un rompecabezas que nunca encajaron. Después de unos minutos de silencio incómodo, Lucas levantó la vista y con un suspiro resignado, dijo, Sofía, sé que no merezco una oportunidad. Sé que ya es tarde para pedir perdón. Pero me duele verte así, tan fría. Y sé que no merezco tu perdón, pero quiero hacer algo. Quiero enmendar mi error, aunque sea de la forma en que tú decidas. Lo miré fijamente y por un momento me sentí tentada a ceder. A escuchar sus disculpas y, tal vez, dejar una puerta abierta para el perdón. Pero entonces recordé todo lo que había pasado. Recordé cómo me había sentido cuando descubrí su infidelidad, cómo mi mundo se había hecho pedazos. No podía volver atrás. No podía quedarme con alguien que me había roto de esa manera. Lucas, le dije, mi voz ahora más firme que nunca, no sé si alguna vez entendiste lo que realmente significaba amar a alguien. Amar no es solo decir palabras bonitas o prometer cosas que nunca cumplirás. Amar es ser honesto, ser leal y, sobre todo, respetar a la persona con la que estás. Yo ya no sé si quiero estar contigo. Ya no sé si alguna vez lo quise de verdad. Me levanté de la mesa, sintiendo como todo dentro de mí luchaba contra la idea de caminar hacia la puerta. Cada paso que daba era como una herida que sanaba lentamente. No podía quedarme. Ya no había vuelta atrás. Me detuve solo un momento antes de salir, y me giré para mirarlo una última vez. Adiós, Lucas, le dije, mi voz suave pero definitiva. Ojalá encuentres lo que buscas, pero yo ya no soy parte de tu vida. Salí del café, dejando atrás no solo a Lucas, sino a todo lo que representaba mi vida con él. En el aire fresco de la tarde sentí una extraña mezcla de alivio y tristeza. Alivio por haber tomado la decisión correcta, pero tristeza por la pérdida de lo que alguna vez había sido un sueño. Pero mientras caminaba por la calle, algo en mi interior se calmó. La realidad se había impuesto de la manera más dolorosa posible, y ahora era momento de enfrentarla. A partir de ese momento, tenía que hacer algo por mí misma. Tenía que reconstruir mi vida, empezar desde cero, y no permitir que las mentiras de Lucas siguieran afectándome. La decisión estaba tomada.
El futuro estaba por delante y aunque no sabía qué me esperaba, sabía que no iba a permitir que el miedo ni el dolor me detuvieran. Cuarta parte. Un futuro que nunca existió. Después de mi confrontación con Lucas, las semanas siguientes transcurrieron entre un silencio que se apoderaba de mi vida y una creciente sensación de vacío. Los recuerdos de nuestra relación seguían rondando en mi mente, pero estaba decidida a no volver atrás. Sabía que tomar esa decisión no iba a ser fácil, pero no podía seguir permitiendo que alguien tan destructivo ocupara un espacio en mi vida. Sin embargo, el destino parecía tener otros planes. El teléfono vibró en mi bolso mientras me encontraba en mi apartamento, revisando unos correos electrónicos que aún no había respondido. Al principio pensé que era solo un mensaje más de los grupos familiares o de amigas, pero al ver el nombre en la pantalla, mi corazón se detuvo por un instante. Era de Lucas. No puede ser, susurré para mí misma, sintiendo como la ansiedad se apoderaba de mi cuerpo. ¿Qué quería ahora? Después de todo lo que había pasado, me había prometido que nunca más volvería a caer en sus manipulaciones. Pero una extraña curiosidad me llevó a abrir el mensaje. Sofía, te pido que me escuches. Estoy en una situación difícil. No sé cómo hacerlo, pero tengo que hablar contigo. Por favor, ven. Lo necesito. La pantalla del teléfono parecía brillar demasiado. Unos segundos de incertidumbre me invadieron mientras leía el mensaje. ¿Qué más podía tener que decirme? ¿Qué tan grave era la situación para que, después de todo lo ocurrido, se atreviera a pedirme que lo escuchara? Mi mente comenzó a correr a 1000 por hora, pero la decisión de ignorarlo no parecía ser tan simple. Debería ir, pensé, mientras el dilema me consumía. Por un lado, sabía que el riesgo de caer de nuevo en sus redes era alto. Pero por otro, la idea de que algo grave pudiera estar ocurriendo me mantenía intranquila. Sin pensarlo más, agarré mi bolso y me dirigí hacia la dirección que me había dado en el mensaje. El trayecto hacia su departamento fue largo y lleno de pensamientos contradictorios. Mientras conducía, me preguntaba si estaba cometiendo un error. ¿Qué podría ser tan urgente como para que me contactara nuevamente después de todo lo que había pasado? La intriga y el miedo se entrelazaban en mi mente, pero ya no había vuelta atrás. Llegué al edificio donde vivía Lucas y con las piernas temblorosas, subí por las escaleras hasta el tercer piso, donde su apartamento estaba. Cuando llegué a su puerta, la ansiedad me invadió. No sabía qué encontraría del otro lado, ni si siquiera quería saberlo. Mi mano tembló mientras tocaba el timbre. Un largo minuto pasó hasta que finalmente escuché unos pasos acercándose. La puerta se abrió lentamente y Lucas apareció en el umbral, con el rostro demacrado y una expresión que no reconocí. Ya no era el hombre que conocí, su mirada estaba vacía, desbordada por una angustia palpable. Hola, dijo con voz baja sin mirar directamente a mis ojos. ¿Qué pasa, Lucas? ¿Qué necesitas? Le respondí, sintiendo como mi respiración se aceleraba. Había algo en su actitud que me ponía aún más alerta. Sabía que no iba a recibir una respuesta sencilla, pero no esperaba lo que iba a suceder a continuación. Entremos, dijo apartándose para dejarme pasar. Es mejor hablar adentro. A regañadientes accedí. No estaba segura de qué esperar, pero la situación se sentía cada vez más extraña. Cuando cruzamos la puerta, lo primero que noté fue el desorden en su sala. No era el lugar ordenado y limpio que recordaba, sino un caos total, con papeles regados por el suelo y muebles desordenados. Había algo en su comportamiento que me resultaba inquietante, como si estuviera huyendo de algo. ¿Qué está pasando, Lucas? Le pregunté alzando la voz por primera vez, la incomodidad creciente en mi pecho. Lucas me miró, un suspiro largo escapó de sus labios, y finalmente habló. Sofía, necesito que me creas. Lo que te voy a contar es lo más difícil que he tenido que decir. Pero no puedo vivir con esta mentira más tiempo. Mi corazón dio un vuelco. Su tono de voz y su actitud no presagiaban nada bueno. Había algo que me decía que la conversación daría un giro que no estaba preparada para afrontar. ¿Qué es lo que tienes que decirme, Lucas? Insistí, el temor invadiéndome, pero también una pequeña chispa de esperanza, la esperanza tonta de que quizás, solo quizás, podría ser una buena noticia. Lucas tragó saliva, miró hacia el suelo y luego me miró a los ojos por primera vez en toda la conversación. Y en ese momento supe que lo que me iba a decir cambiaría todo para siempre. Estoy casado, Sofía. Tengo una familia.
Una familia con María. El golpe fue tan inesperado que me quedé congelada por unos segundos. La confusión y el dolor me atravesaron como un rayo. El mundo entero pareció desmoronarse a mi alrededor mientras las palabras de Lucas resonaban en mi mente. ¿Estaba casado? ¿Con María? La misma mujer con la que había estado engañándome todo ese tiempo. La ira y el dolor me invadieron, pero más que nada, sentí una profunda humillación. Durante todo este tiempo había creído que me amaba, que nuestra relación tenía algún valor. Pero todo había sido una mentira, una farsa. Y la verdad, tan cruel como dolorosa, acababa de salir a la luz. ¿Por qué no me lo dijiste?, grité, las lágrimas comenzando a acumularse en mis ojos, aunque me esforzaba por no dejarlas caer. ¿Por qué me mentiste todo este tiempo? Porque no sabía cómo hacerlo. No quería perderte, Sofía, dijo casi suplicante, como si su sufrimiento tuviera algún poder sobre el mío. Lo que pasa es que María está embarazada. El aire se me escapó del pecho. No podía creer lo que acababa de escuchar. Un embarazo. Lucas, el hombre con el que había compartido mi vida, el que había sido mi amor, estaba esperando un hijo con la mujer con la que me había engañado todo este tiempo. Estás esperando un hijo con ella, repetí, las palabras saliendo de mi boca en un susurro, como si no pudieran ser reales. Sí, dijo con la voz quebrada, sin poder mirarme directamente. Y es por eso que tenía que hacer una elección. Pero lo que más me duele es que te lastimé a ti en el proceso. Tú eras lo que realmente quería, Sofía, pero no supe cómo decirlo. No sabía cómo ser honesto. Honesto, exclamé ahora llorando sin control, las lágrimas cayendo sin poder detenerlas. ¿Cómo puedes hablar de ser honesto después de todo lo que hiciste? El dolor que sentí en ese momento fue indescriptible. El hombre al que había amado no solo me había engañado, sino que había tomado decisiones que me afectaban profundamente. Mi mente no lograba procesar la magnitud de lo que me estaba diciendo. Me sentía tan traicionada, tan rota. De repente algo en mi interior hizo clic. Esta mentira, esta tragedia, no solo me había destruido a mí, sino a su propia vida. Y lo peor de todo es que al final, nunca pude ser la mujer que él eligió. Al levantar la mirada, me di cuenta de que ya no podía quedarme allí. Ya no había nada que discutir. Adiós, Lucas, le dije mientras me giraba para salir de la habitación, dejando atrás no solo a él, sino a un futuro que nunca existió. Quinta parte. Un ciclo de dudas y miedo. Las semanas que siguieron al encuentro con Lucas fueron las más difíciles de mi vida. Aquel giro trágico había dejado una marca profunda en mi corazón, y aunque la decisión de irme había sido mía, el dolor persistía como una sombra constante. Había perdido no solo a un hombre en el que creí, sino también las ilusiones que construí sobre un futuro que ahora se desmoronaba ante mis ojos. El proceso de reconstrucción no fue sencillo, ni lineal. Al principio me sumergí en el trabajo. Me refugié en la rutina diaria como si el caos interno pudiera desaparecer con un simple cambio de escenario. Pero por más que lo intentaba, no podía escapar de los pensamientos que me asaltaban por la noche. Las imágenes de Lucas, su mirada de arrepentimiento y las palabras que me había dicho, seguían dándome vueltas en la cabeza, como un eco que no encontraba descanso. Una tarde, mientras tomaba un café en mi apartamento, me di cuenta de que debía empezar a mirar hacia adelante. No podía seguir viviendo en un constante duelo por algo que ya no estaba en mis manos. Necesitaba sanar. Y sanar no significaba olvidar, sino aprender a aceptar lo que había sucedido y encontrar en mí la fuerza para seguir. Recuerdo que esa tarde decidí hacer algo que no había hecho en mucho tiempo, me senté en mi sofá y abrí una libreta. Sin darme cuenta había estado escribiendo todo lo que sentía en pequeños fragmentos, en pequeños borradores que no me había atrevido a leer. De alguna manera, esas palabras me ayudaban a procesar lo que había ocurrido. Y con el paso de los días entendí que la escritura se había convertido en mi terapia. No se trataba solo de poner mis emociones sobre el papel, sino de liberar las tensiones acumuladas en mi pecho. Mis escritos eran como una conversación silenciosa conmigo misma, una forma de darme permiso para sentir el dolor, la ira, la tristeza, pero también para reconocer que al final, el control de mi vida dependía de mí y de las decisiones que eligiera tomar. Fue entonces cuando decidí que debía poner fin a las dudas que aún me quedaban. Durante todo este tiempo, había temido enfrentar la verdad de mi propio corazón.
¿Qué quería realmente? ¿Qué necesitaba para reconstruir mi vida? Y lo más importante, ¿quién era yo sin Lucas? Con cada día que pasaba, me iba conociendo más a mí misma. Aprendí a redescubrir mi independencia y a valorar mi espacio personal. Había pasado tanto tiempo dando todo por alguien más que había perdido de vista lo que realmente significaba para mí misma. En el proceso de sanación, comprendí que la felicidad no dependía de nadie más que de mí. No podía poner mi bienestar en las manos de alguien que no había sido capaz de valorar lo que compartimos. Pero no fue solo la escritura lo que me ayudó a encontrar claridad. También me apoyé en mis amigos. En especial en Laura. Ella había sido mi amiga durante años, y aunque siempre había estado a mi lado, fue en esos momentos oscuros cuando su presencia se convirtió en un ancla. Sus palabras de aliento, su apoyo incondicional, y su capacidad para escuchar sin juzgar me dieron la fuerza para seguir adelante. Recuerdo una conversación que tuvimos una noche, mientras tomábamos vino en mi sala, donde le confesé el miedo que tenía de enfrentarme a la vida por mi cuenta. Laura, ¿y si no soy capaz de hacerlo, y si me quedo atrapada en este ciclo de dudas y miedo? Laura me miró fijamente y por un momento no dijo nada. Luego, con una sonrisa tranquila, respondió: Sofía, el miedo es normal. Pero también es la oportunidad de construir algo nuevo, algo mejor. No eres la persona que eras antes de Lucas, pero eso no significa que no puedas ser una versión más fuerte de ti misma. A veces, lo peor que nos sucede es lo que nos impulsa a crecer. Esas palabras se quedaron conmigo durante mucho tiempo. Y aunque en ese momento no pude ver la magnitud de su significado, empecé a entender que mi dolor, por profundo que fuera, también tenía el poder de transformarme. No tenía que quedarme atrapada en un pasado que ya no existía. A medida que pasaban los meses, comencé a centrarme en mis propios proyectos, en aquellos sueños que había dejado de lado por años. Decidí enfocarme en mi carrera, algo que siempre había querido hacer pero que había pospuesto. Me inscribí en un curso avanzado de marketing digital y, para mi sorpresa, descubrí una pasión por el diseño de estrategias de contenido. Aquello que había considerado un refugio temporal se convirtió en una nueva pasión que llenó el vacío que sentía. De repente, la idea de crear algo propio me llenaba de esperanza, como si el camino hacia mi futuro estuviera abriéndose lentamente ante mis ojos. La vida, de alguna manera, me estaba ofreciendo una segunda oportunidad. Y aunque no todo fue fácil, comencé a ver que el amor propio era la clave para recuperar mi equilibrio. Cada día me esforzaba por recordar que ya no dependía de las promesas rotas de alguien más para encontrar la felicidad. Ya no necesitaba que Lucas me dijera lo que había hecho mal, ni que me diera su aprobación para sentirme valiosa. Esa validación debía venir de mí. La reconciliación con mi pasado fue un proceso lento. A veces me encontraba mirando viejas fotos de Lucas y de mí, recordando aquellos momentos felices que parecían tan reales en su momento. Pero ahora entendía que esos recuerdos no definían mi vida actual. El pasado era solo una parte de mi historia, no la historia completa. El mayor desafío fue perdonarme a mí misma. Durante tanto tiempo me había culpado por no haber visto las señales, por haberme quedado demasiado tiempo en una relación que me hacía daño. Pero al final entendí que mi capacidad de amar no era el problema. El problema estaba en poner todo mi ser en alguien que no estaba dispuesto a valorarlo. El perdón no fue para Lucas, fue para mí misma. Con el tiempo, la herida comenzó a sanar. No porque olvidara lo que había vivido, sino porque aprendí a aceptar que las experiencias difíciles también me habían enseñado lecciones valiosas. Aprendí a priorizarme, a tomar mis propias decisiones sin miedo, y a confiar en que la vida tiene una manera de guiarnos hacia el lugar en el que realmente debemos estar. Una tarde de verano, mientras paseaba por el parque, me encontré con un rostro familiar. Era Lucas. No lo había visto desde aquella última conversación, y aunque mi corazón dio un salto al verlo, me di cuenta de que ya no sentía lo mismo. La furia y el dolor se habían disipado con el tiempo. Lo miré fijamente y por primera vez en mucho tiempo pude ver la situación con una claridad inesperada. «Hola, Sofía», dijo con una tímida sonrisa, como si quisiera romper el hielo. «Hola, Lucas», respondí, mi voz serena, aunque por dentro aún había algo de tristeza. «¿Cómo estás?», preguntó con una vulnerabilidad que no había mostrado antes. «Estoy bien», respondí con una ligera sonrisa. «Me estoy reconstruyendo. Y eso es lo mejor que puedo hacer ahora». Lucas asintió, sus ojos llenos de una mezcla de arrepentimiento y dolor,
pero también una ligera aceptación. La charla fue breve pero significativa. No necesitaba más explicaciones de su parte. Habíamos llegado al final de nuestro capítulo, y aunque no podía cambiar lo que había ocurrido, ya no lo necesitaba para seguir adelante. Esa tarde, mientras me alejaba de él, sentí por primera vez en mucho tiempo que estaba caminando hacia el futuro con pasos firmes. Había dejado atrás el sufrimiento, había sanado, y lo más importante, había aprendido a aceptarme y a amarme nuevamente. El viaje hacia la reconstrucción no había sido fácil, pero ahora sabía que podía enfrentar lo que viniera, porque el mayor amor que podía darme era el que yo misma me ofrecía. Sexta parte. Yo soy suficiente. El tiempo ha pasado y ahora, mientras miro atrás, me doy cuenta de que no solo he sanado, sino que he crecido. Cada uno de los pasos que di, aunque a menudo inciertos y llenos de miedo, me ha llevado a una versión más fuerte de mí misma. A veces me pregunto si esa Sofía rota que pensaba que nunca sería capaz de levantarse hubiera imaginado la paz que hoy siento. Pero eso es lo que tiene la vida, nos sorprende con la fortaleza que desconocemos tener, incluso cuando creemos que hemos tocado fondo. La relación con Lucas, aunque marcada por la traición, el dolor y la desilusión, fue una de las lecciones más profundas que he aprendido. No por los momentos felices que compartimos, ni por la idea de un amor idealizado, sino porque me mostró la importancia de valorarme y poner mis propios límites. Me enseñó que el amor no debe ser un sacrificio que implique perder nuestra esencia, y que merezco ser amada de una forma honesta, sin sombras que empañen la luz de lo que compartimos. Lo que viví con él fue una mentira, sí. Pero la mayor mentira que me conté durante mucho tiempo fue que dependía de alguien más para ser feliz. A través del dolor, la traición y el arrepentimiento encontré una verdad mucho más profunda, que yo era suficiente. No porque me lo dijera alguien más, sino porque al fin, me lo creí yo misma. La despedida con Lucas no fue un acto dramático, ni lleno de lágrimas. Fue un cierre suave, casi imperceptible, pero cargado de significado. No necesitaba respuestas ni explicaciones, ni más promesas vacías. La aceptación era lo único que requería, aceptar lo que había sido, lo que no fue, y lo que ahora soy. Ya no buscaba entender cada detalle de lo sucedido. Había aprendido que en ocasiones, no todas las piezas encajan, y eso está bien. Hoy, tengo la libertad de vivir mi vida sin la sombra de un pasado que ya no me pertenece. Y aunque las cicatrices siguen ahí, ya no me duelen como antes. Se han convertido en recordatorios de lo que he superado, de la resiliencia que siempre llevé dentro, incluso cuando no lo veía. Y a veces cuando me miro al espejo me doy cuenta de lo mucho que he cambiado, no solo por dentro, sino también por fuera. Mi mirada es más fuerte, mis decisiones son más claras, y mi corazón, aunque aún cauteloso, está dispuesto a seguir adelante. Agradezco a los momentos difíciles, porque me permitieron descubrirme de una forma que jamás habría imaginado. Y también agradezco a las personas que estuvieron a mi lado, especialmente a Laura, quien sin saberlo, fue mi faro en medio de la tormenta. El apoyo incondicional de aquellos que me querían me recordó que, incluso en los momentos más oscuros, nunca estamos realmente solos. El amor, como todo en la vida, es un viaje. Y aunque a veces el camino se llena de baches, de dolor y de giros inesperados, lo importante es no perderse a uno mismo en el proceso. El amor propio es el primer paso para poder amar de una forma genuina, para recibir y dar sin temores ni expectativas irracionales. El futuro, aunque incierto, ya no me da miedo. El miedo que alguna vez tuve a estar sola, a enfrentar la vida sin la presencia de alguien más, se ha disipado. Ahora me abrazo a la idea de que soy la autora de mi propia historia, y el próximo capítulo que escribiré, sea cual sea, será uno que elija con mi propio corazón, mis propias manos. Me despido de esta historia con una sensación de paz. Y aunque las huellas del pasado siempre estarán ahí, como marcas invisibles en mi alma, he aprendido a caminar con ellas sin que me detengan. Ya no busco respuestas a lo que ocurrió porque ahora sé que las respuestas estaban dentro de mí todo el tiempo. No necesito que alguien más me diga que todo va a estar bien, porque yo sé que lo estaré. Y así, con una sonrisa tranquila, dejo atrás lo que fue y miro hacia adelante, hacia el futuro que yo misma me estoy construyendo, lleno de nuevas oportunidades, nuevos sueños y sobre todo, de una nueva comprensión de lo que significa el amor, no solo hacia los demás, sino hacia mí misma. Porque al final, el viaje más importante que hacemos es el que emprendemos hacia nuestro propio corazón. Y en ese viaje, aunque a veces perdemos el rumbo, siempre tenemos la capacidad de encontrarnos de nuevo.
Si te ha gustado esta historia, no olvides dejar tu like y suscribirte para seguir escuchando. Muchas gracias por tu apoyo. Soy Luna Rose, encantada de narrar historias para ti. Vuelve pronto.